Pues bueno, para los que no me ubican, soy el maestro Alfredo y les doy matemáticas. Vamos a ver progresiones aritméticas. Antes de ver progresiones aritméticas, vamos a hablar de lo que es una progresión. Una progresión es una sucesión de números, aunque pueden ser letras, entre los cuales hay una ley de variación constante. Por ejemplo, 5, 8, 11, 14. ¿Qué número le sigue? ¿17, no? 17, correcto. El siguiente ejemplo, 12, 10, 8, 6. ¿Qué número le sigue? 4. 4. Muy bien. Menos 3, 0, 3, 6. ¿Qué número le sigue? 9. 9. Perfecto. ¿Hasta acá todo bien? Sí. Vamos a ver el último ejemplo. 2, 6, 18, 54. ¿Qué número le sigue? 162. 162. Es correcto. ¿Está bien? ¿Dudas? No. Muy bien. Ahora, hablamos de una progresión aritmética cuando la diferencia entre los términos se mantiene constante. Por ejemplo, en la progresión 5, 8, 11 y 14, podemos darnos cuenta que si a 14 le resto 11, me va a dar 3. Y si a 11 le quito 8, me va a dar 3. Y si a 8 le quito 5, me va a dar 3. ¿Estamos? Sí. Básicamente eso es lo que nos permitió calcular el siguiente término, porque nos dimos cuenta que los términos van incrementando de 3 en 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Vamos a ver algunos ejemplos de ejercicios. Dice, enésimo término de una progresión aritmética. El enésimo término se refiere a un término que está en una posición determinada. Por ejemplo, considerando la progresión 5, 8, 11, 14, etcétera, ¿qué valor tendría el décimo término? O sea, el término que está en el lugar número 10 de la secuencia. Por ejemplo, chequen el 1, el 2, perdón, el primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término, sexto término, séptimo término, octavo término, noveno término, décimo término. ¿Cuál es el número que va acá? ¿Dónde? ¿Okay? Aquí ya lo calculé. Básicamente, al 14 le sumé 3, fue 17. Al 17 le sumé 3, fue 20. Al 20 le sumé 3, es 23. Al 23 le sumé 6, 26. Al 26 le sumé 3, son 29. Y al 29 le sumé 3, me dio 32. 32. Y si a 32 le sumas 3, dan 35. Ah. Para el onceavo término. ¿Está bien? Ahora, obviamente, pudiera ser que nos pidieran más de 10 términos. Es decir, que nos pidieran el valor de el, por ejemplo, centésimo término. Si bien podríamos contar 90 veces más para poder llegar a el centésimo término, no es práctico. Así que tenemos esta fórmula. Apúntenla, por favor. En esta fórmula tenemos que la AN representa el enésimo término. N es la posición del enésimo término. A1 es el primer término y D es la diferencia entre dos números consecutivos. Hasta acá, ¿alguna duda? No. No. Bien. Bueno, esto es como en física. Hay que sacar primero los datos.
Bien. AN es lo que nos están pidiendo. ¿Qué valor tendría el centésimo término? ¿Está bien? N es 100 porque nos piden la posición 100. Este es N. A1 es 5, es el primer término. Y la diferencia, pues ya sabemos que la obtengo restando, por ejemplo, 14 menos 11, o 11 menos 8, o 8 menos 5. Me dio 3. ¿Ok? En la fórmula se vería así. A100, porque estoy buscando el centésimo término, va a ser igual a 5, que es el primer término, más, abro paréntesis, 100, que es la n, menos 1, cierro el paréntesis, por 3, que es la diferencia, y esto lo pueden meter directo en la calculadora y les va a dar esta respuesta. El menos 1 es de fórmula, ¿verdad? El menos 1 es de fórmula, Ok. es correcto. ¿Lo pueden verificar, por favor? Profe, Sí, ¿y pueden cambiar los términos? claro. Ah, ok. Sí, profe, está bien. Muy bien. 312. ¿Puede regresar la diapositiva ¿A qué parte? a la anterior? A la anterior, voy. Espérame. Yo le tomé foto, la mando al grupo si quieres. No, este, ¿no? Sí, es esta. Me avisas cuando termines. Ya ahí está, le tomé foto igual. Ah, ok, va. De todos modos lo vas a subir a YouTube, ¿no? Sí, voy a subir el video a YouTube. No olviden darle like, suscribirse y compartir. Muy bien. Otro ejemplo. Porque me preguntaban, ¿pueden cambiar los términos? Claro. Consideren la progresión 5, 8, 11, 14, etc. Y la pregunta es, ¿qué posición ocuparía el 410 en esta progresión? Acá está la fórmula de nuevo y está lo que significa cada variable. Vamos a sacar la información, ¿ok? En este caso, ¿qué sería el 410? La posición. El Enésimo término. enésimo. En este caso, el 410 sería el enésimo término. ¿Ok? AN vale 410. Entonces, ¿cuánto vale N? 410. ¿Cuánto? 410. No. ¿Cómo Porque puedo si volver a se repetir? fijan, ojo, lo que me están pidiendo 1232. Ah, es la posición. ¿Es esto? Lo que me están pidiendo es la N. Ajá. ¿Ok? Vamos a verlo en fórmula. Perdón, sustituido. AN es 410. N es la posición. A1 otra vez es 5 y D es 3 porque es el mismo ejemplo. Sustituyo mis datos. AN vale 410. A1 vale 5. N es mi incógnita, se queda como está. Menos 1 por 3. Hago el álgebra. Este 3 multiplica a estos dos, va a ser 3n menos 3. Y me queda una ecuación lineal de primer grado con una incógnita. ¿Cómo lo resuelvo? Paso mis incógnitas, perdón, mis constantes del otro lado. El 5 pasaría restando y el menos 3 que está restando pasaría sumando. Reduzco estos términos semejantes, me da 408. Y luego el 3 que está multiplicando Dividiendo. pasa dividiendo. Y entonces me Ok. queda 136. Por ahí escuché que alguien diga 132. Maestro, entonces ese ya no se puede poner en la calculadora directamente, ¿no?
En este caso no habría que hacer álgebra. No entendí por qué en esta vez se puso como incógnita. Ok, en este caso n es incógnita por la pregunta. Te están preguntando por la posición. Mm, ¿Ok? ok. En cambio, si vemos el ejemplo anterior, te preguntaban el valor. Ok, ya. Es ¿Sí? que me tenía algo perdida. Sí, es normal, no te preocupes. Es nuevo tema. Maestro, en el de... Más fuerte, por favor, no te escucho, América. No, apagaste tu micrófono, América. Ya. En la anterior diapositiva, ¿de dónde salió el 100? O sea, no lo entendí, me perdí. Ah, ok, de la expresión. Mira, Sí. acá dice centésimo término. Este centésimo quiere decir 100. Ah, ok. ¿Sí? Profe, tengo una duda. Sí. ¿Y así se puede hacer con cualquier otra posición? Con cualquier otro. Otro Por ejemplo, valor. como milésima, ¿no? Ajá, por ejemplo, o puede ser hasta 1.000.000. Sí, la creatividad del profe es el límite. Ah, bueno. Ni decir. Ajá. Sí, Es diferente si pongo valor a que ponga posición, ¿no? sí. Y esa, en la fórmula que dice AN, Sí. ese A100 sigue siendo lo mismo. Se sustituye. Sí, es que esta n la puedo cambiar. Esta n de acá, esta, la puedo cambiar por el valor de n. ¿Ok? Es como Pero solo acá, mira. si n tiene valor, ¿no? Sí, n tiene valor, claro. Es como acá, A1 es 5. Pero si yo te digo A3, ¿cuál sería? 11. 11. 11. Entonces yo puedo escribir A3 es igual a 11. Lo mismo acá, A100 es 302. Y lo que me está diciendo es que el centésimo término o el valor en la posición número 100 es 302. Ah, ok. ¿Sí? Ya. Profe, y en el ejercicio anterior, sí, el que explicó después de el 410, ¿de dónde lo había sacado? Ah, de la pregunta. ¿De El la problema te lo pregunta? da. Ok. Está bien. Ahí está acá. Gracias. De nada. Muy bien. ¿Alguna otra duda o podemos continuar? No, podemos continuar. Puede continuar. Bien, vamos por la siguiente. Dice, el primer término de una progresión aritmética es 5 y el 34º es 135. ¿Cuál es la diferencia de la progresión? Vamos a ver, sacamos la información. Primer término es A1, ¿verdad? Entonces, A1 vale 135. 5. 5. Luego dice, el 34º. 34. Eso es 34, pero ¿a qué se refiere? ¿A la posición o al valor? A la El posición. valor. Posición. A la posición. Entonces, n vale 34. ¿Sale? Sí. Ahora, el 34º es 135. ¿Ese 135 a qué se refiere? ¿El valor? Valor. Al valor. ¿Estamos? Entonces Sí. puedo poner A34 es 135, n vale 34 y A1 vale 5. Y en este caso la incógnita es la diferencia. Dale. ¿Sale? Sí. Bien. Hago lo mismo, sustituyo mis datos. AN vale 135, A1 vale 5, N en este caso sí lo tengo, es 34, menos 1 que es de fórmula por la diferencia. En este caso hago primero esta resta, recuerden que primero se hacen los paréntesis, 34 menos 1 es 33 y multiplicado por D me va a quedar 33D. Luego, este 5 que está sumando pasa restando, me quedan 130
igual a 33D, aquí me faltó un 3, 33D, y luego este 3 que está multiplicando, pasa dividiendo. Ok. ¿Sale? Sí. Sí. ¿Lo dejamos en fracción? Si es que nos da decimal. Sí. Vamos a usar decimales como última opción. ¿Y qué pondríamos en la plataforma si sale fracción? ¿Así? Así, vas a poner 100, voy a tratar de escribirlo, no tengo lapicito, entonces no se burlen, no me hagan bullying. Vas a poner 130, el que está en el teclado numérico así, Ajá. Slash. slash, ajá, y así, Ok. Ok. ¿sale? Bien. ¿Alguna duda? Sí, Dime. en lo que estaba explicando, Sí. cuando pasa el 33, para dejarlo solo, el 135 no quedaría negativo igual, porque ahí veo que solo puso el 5, o no sé. No, porque el 135 está del lado izquierdo, mira, acá está la igual. Entonces el 135 está del lado izquierdo. Y el que yo muevo Ok. es el 5, que estaba del lado derecho, lo paso al lado izquierdo. Ok. Sí. Yo tengo otra pregunta. Dime. En lo del resultado no lo dividimos, sino nada más ponemos fracción, entonces. Sí, por favor. Ok, gracias. De nada. Si nos queda muy grande la fracción, tenemos que simplificarlo y lo dejamos así. Simplifíquenla siempre que puedan. Más que nada para que el trabajo de ustedes sea más fácil. Porque van a ver que hay problemas en los que tomo este resultado y lo uso para otras cosas. Ok. ¿Sí? Entonces, si dejas la fracción sin simplificar, vas a estar trabajando con números más grandes. ¿Alguna otra duda? No. Bien, continúo. Dice, determina, bueno, esto fue lo último de esta fórmula, pero hay otra fórmula. La suma de los n primeros términos. Aquí lo que me van a preguntar es la suma de los, por ejemplo, 10 primeros términos de la progresión 5, 8, 11 y 14. Obviamente, si nos vamos al primer ejemplo que les hice, si son poquitos términos, pues sería fácil simplemente sumar 5 más 8 más 11 más 14, etcétera, hasta el final. Sin embargo, cuando la progresión tiene muchos términos, pues sería impráctico hacer la suma. Así que vamos a mostrar la fórmula. La fórmula es esta y significa lo siguiente. Sn es la suma de los n primeros términos. O sea, es el resultado de sumar todos los numeritos que forman la progresión. N es el número de términos. No 4, sino 10. Porque 10 son los que me están pidiendo sumar en este caso. A1 es el primer término y AN es el enésimo término. Hasta acá. ¿Alguna duda? No. Bien, continuamos. No. Vamos a sacar nuestros datos. Ahí están acá. Y que los vean. Vamos a sacar los datos. Sn, ya dijimos qué es lo que estoy buscando. La N, ¿qué sería? El 10, el número de términos. El 10. A1 El 5. El 5. y AN. ¿32? ¿No? 32. Pero eso porque ya lo habías visto del ejercicio anterior. ¿Ok? Sí. Pero en sí, en el problema no te lo dan. Es decir, que en este caso, ojo, primero tendría que calcular el décimo término. ¿Sale? Y con la fórmula Ok. anterior, ¿no? Con la fórmula anterior. Entonces, calculo primero el décimo término, sustituyendo A1, ¿no? Más N, que son 10 términos, menos 1, y multiplicado por la diferencia, que es restar cualquiera de los términos consecutivos. Me da 32. ¿Correcto?
Y de acá nada más sustituyo. La n vale 10, dividido entre 2. AN son 32 y A1 es 5. Ya de acá nada más lo meto a la calculadora y ya. Así como está, se mete en la calculadora. Pues yo pondría 5 por 37, es más rápido, pero pues si son números más grandes y lo quieres meter en la calculadora, lo único que te pediría es que acá le pongas un paréntesis antes y este paréntesis después. Pero ¿cómo que 5 por 37? No entendí. 10 entre 2, 5. 32 Ah, más ya, 5. ok. Ya. Ajá. Bien. ¿Alguna otra duda? No. No. ¿Sí les quedó el resultado? Sí. Bien. Continúa entonces. Obviamente, puede ser como en el caso anterior que tengamos que hacer algún álgebra en la fórmula. Por ejemplo, acá me dicen que la suma de una progresión aritmética es de 136 términos, ojo, de 136 términos es 28.220. Si el primer término es 5, hallar el enésimo término. ¿Ok? Si saco mis datos, me están diciendo que la suma es 28.220. O sea, Sn es 28.220. El número de términos sumados es 136. Y A1 es 5. Y lo que me están pidiendo es el AN. Hasta acá, ¿alguna duda? No. Bien. Sustituyo mis datos. La suma es 28.220. N es 136. Pues entonces 2. AN es lo que estoy buscando. Se queda como AN. Más A1, que es 5. Hago el álgebra. Primero divido. 136 entre 2. Son 68. Y luego, como este 68 estaría multiplicando esta parte, pues pasa dividiendo. Te queda AN más 5. Hago esta división y da como resultado 415. Y luego, este 5 que está sumando pasa restando. El resultado sería 410. Hasta acá, ¿alguna duda? No. O sea, básicamente es sustituir la fórmula por los números y resolverlo. O sea, dependiendo de qué es lo que te pidan, ¿no? O sea, lo que tendríamos que hacer es como que aprendernos el SN, el N y eso, ¿no? Ajá, como que qué Ajá, es ¿qué qué es y luego qué? ya sustituir para despejar. Ah. Es, claro, Profe, básicamente manejar las dos fórmulas, lectura de comprensión bastante, ¿ok? Y practicar su álgebra. Ni parece que sea su clase. Profe, ¿y puede aparecer como que revuelta los términos y así o Claro. aparece como en orden? No pueden aparecer revueltos. Ah, ok. Por eso es importante la lectura de comprensión. Pero no está tan difícil de hallar nada. No, es práctica, es como decían, práctica. Vamos a hacer uno más para que vean. Oiga, profe, tengo una duda. Mande. Entonces, ¿esta sucesión va de 410 en 410? ¿Perdón? ¿Esta sucesión va de 410 en 410 y así? No te entendí. Sí, o sea, empieza con 5, luego 415, luego 800 y así se va. No. Esta sucesión empieza con 5 y termina en 410. ¿Ok? Pero va de 3 en 3, ¿no? Bueno, sabemos que va de 3 en 3 porque es el mismo que hemos estado usando. Pero para fines prácticos, en el enunciado no nos dicen cuánto vale n. Lo que sabemos es que son 136 términos.
Es decir, que de A1 que vale 5 a AN que vale 410, hay 134 valores. Ok. ¿Estamos? Y si lo superamos, ¿cuántos valores? No son hay? cientos. Tenemos que Ah, no, ya. calcularlo. Sería otro problema, que es el que sigue. Ah, ok. Bien. El problema que sigue es el más complicadito de estos. Entonces sí les pido que pongan mucha atención. Porque más complicadito entre comillas. Tampoco es como que, vamos a calcular la fórmula de la bomba nuclear. No, tampoco. Bien. Dice el ejercicio así. La suma de una progresión aritmética de diferencia 3 es 28.220. Si el primer término es 5, determina el número de términos sumados. A1, Ya sabemos que debemos llegar a una respuesta, ¿verdad? Pero vamos a sustituirlo. En este caso, en lugar del número de términos, me dieron la diferencia. D vale 3. Me dieron la suma, 28.220. Me dieron el primer término 5. ¿Ok? Si analizamos la fórmula, no me dieron N y no me dieron AN. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora, ya habíamos dicho que cuando no me den AN, debo usar la primera fórmula. ¿Están de acuerdo? Entonces voy a usar la primera fórmula. En la primera fórmula tenemos que A1 vale 5. N no me la dieron otra vez. Recuerden que esa es una dificultad de este ejercicio, no me dieron N. Menos 1 y la distancia es 3. La diferencia. Sí, la diferencia, es lo mismo. Perdón. Bueno, multiplico. Entonces sería 3 por N, 3N. es 3N, y 3 por 1 es 3. Pues el en la derecha, ¿no? ¿Ok? Reduzco términos semejantes y solamente puedo reducir el 5 y el 3. El menos 3, perdón. Entonces, 5 menos 3 es 2. Más 3, ¿no? Y el 3n no se puede reducir. De tal manera que no puedo calcular el valor exacto de AN, pero obtengo esta formulita. Esta formulita se llama fórmula recursiva y sirve para calcular cualquier término de la progresión específica con la que estamos trabajando. Es decir, que en cuanto yo cambie cualquier dato, tal vez ya no funcione esa fórmula. Bueno, entonces tengo esta formulita. Lo que voy a hacer es ahora regresar a la fórmula de la suma. Tengo que la suma vale 28.220. N no la tengo entre 2. Abro mi paréntesis. AN no lo tengo, pero sé que vale 2 más 3N. Ahí está, 2 más 3N. Y A1 vale 5. ¿Hasta acá alguna duda? No. Bien. No. Reduzco términos semejantes. Tengo que 2 más 5 es 7. El 3n no lo puedo reducir. Luego acá, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Ok? Y esta n quedó solita multiplicando de este lado. Entonces, 28.220 por 2 es 56.440. Y esta n, al multiplicar estos dos, me va a quedar 7n más 3n al cuadrado. Por lo cual, se trata de una fórmula, una ecuación cuadrática de una zona incógnita. Entonces, tengo que igualarla a 0. Entonces, en este caso, lo que hago es pasar este de aquí del otro lado para que me quede igual a 0. Organizo la información y me va a quedar 3n cuadrada más 7n menos, porque estaba sumando, pasó restando, 56.440 igual a 0. Y al ser una ecuación cuadrática, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelven las ecuaciones cuadráticas? Con desigualdades, digo, con factorización o fórmula general. Con factorización o fórmula general. Consejo de vida. Fórmula general.
Te da los dos resultados de una vez, lo más fácil. Sí, bien. Lo hice con fórmula general y me da estos dos resultados, 136 y menos 415 sobre 3. ¿Cuál de las dos va a ser la respuesta correcta? 136. 136. ¿Ok? Ojo, n es el único valor en este tema que no puede ser negativo, ni fracción. Ok. Ok. En O este sea, tema, solo n, porque no nos dieron en este problema. Tuvimos Oiga, que hacer profe. todo esto, ¿no? sí, Profe, sí, perdón. pero si la progresión tampoco puede ir en negativos. Sí puede ir negativa. Puede ser que la progresión sea decreciente y avance tanto que termine decreciendo hacia números negativos. Y eso no Por lo puede ejemplo, checa en el primer ejemplo. ¿Puedo borrar esto? Sí. Bien. Si nos vamos a la primera diapositiva, ¿perdón? Sí. Sí, bien. Si nos vamos a la primera diapositiva, a esta, mira, esta es negativa, es decreciente. Ajá. Si la crecemos infinitamente, vamos a llegar a números negativos. Y si la crecemos lo suficiente, puede ser que la suma también sea negativa. ¿Ok? Y aquí obviamente la diferencia, ojo, en este ejercicio la diferencia es negativa. Si tú restas 6 menos 8, te va a dar menos 2. Menos 2. 8 menos 10, menos 2. Entonces, la diferencia puede ser negativa. Y hicimos un ejercicio de diferencias en la que la diferencia era una fracción, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Esta de acá. Entonces, todos los valores pueden tomar cualquier valor menos la n. La n siempre va a ser positiva y entera. Es la única. ¿Alguna otra duda? No. No. Bien. Ojo. Profe, Sí, dime. en caso de que no me aparezca ningún número entero, ¿qué hago? Pueden Sobre ser todo me dos aparecen cosas, fracciones. que esté mal la progresión o que estén mal tus cálculos. Tendrías que repetirlo primero para verificar si tus operaciones son correctas, y en caso de que tus operaciones sean correctas, entonces lo más probable es que esté incorrecta la progresión. Ah, ok. Gracias. Bien. Una pregunta que me hicieron los del otro grupo, que me parece importante, es ¿cuándo voy a usar la fórmula de suma y cuándo voy a usar la fórmula de AN? Depende de lo que te pidan o que necesites, ¿no? Efectivamente. Aquí como que la palabra clave es suma. Si el problema habla de suma, forzosamente tengo que usar esta fórmula. ¿Ok? Esta de acá. Esta. Pero fíjense que no quiere decir que yo no tenga que usar la de AN. Porque AN, siempre que yo no tenga AN, la tengo que usar. ¿Estamos? Ok. Sí. Muy bien. Bien. Otra observación. Pero yo no entendí esa parte, yo no entendí la parte de cuando me piden AN o no tenga AN. Cuando no tengas AN, vas a usar la primera fórmula, esta. Ok. ¿Sí? Y esta solo la vas a usar cuando digan la suma. Ok. Cuando hablen de suma es esta, pero puedes acompañarla de esta. Si no tengo la N, ¿no? AN. AN, ok. Bien. ¿Alguna otra duda? Yo, profe, yo tengo dudas. Dime. Cuando haga lo de la fórmula de la ecuación de segundo grado, ¿cómo sé cuál es el correcto, el de N1 o N2? La que sea positiva y entera. Ah, ok.
Puede haber dos Porque la respuestas ecuación de válidas. segundo grado, la fórmula general, ¿a eso te refieres? Sí. Sí, sí. Muy bien. Pues ya saben que en la plataforma está el catálogo de ejercicios. Lo voy a mostrar porque tenemos una compañera nueva en la prepa. Esta es la plataforma. Del lado izquierdo dice mis cursos. Busca modelación matemática 2. ¿Ok? Aquí voy a subir el video de esta clase. Y pues aquí está el catálogo de ejercicios de este tema. Lo descargan, le dan clic, lo descargan y pues hacen sus ejercicios. Profe, Dime. mi plataforma está fallando, o sea, cada vez que quiero entrar como que me saca de la página y desde ayer está así, no sé si... Puede ser tu internet. ¿Sí? No he tenido ningún problema con la plataforma. Está lenta porque somos muchos y porque el internet en general está fatal. Ok. ¿Sale? Alfie, Mande. esto se lo tenemos que, la tarea se la tenemos que enviar igual ahí por correo o por la plataforma. Por la plataforma. Ah, ok. Alfredo, Sí. entonces ya se pueden empezar a hacer. Sí, por favor. Ok. Ojo, acá hay ejercicios de, ojo, todo tiene ojos. Hay ejercicios para la gente promedio, para nosotros, y hay ejercicios para el área de matemáticas. Entonces, si tú ves ejercicios que están muy rebuscados, muy mafufados, no te estreses. No los hagas. Son para los matados del tercero A que están llevando cálculo. ¿Sale? Ok. Obviamente, ojo, obviamente en las tareas y en el examen no vienen esos, porque esos son específicos de esa área. Para nosotros, que somos gente normal, que no somos, yo incluido en los normales, no vemos problemas tan complicados. ¿Sale? Ok. Bien. Okay. Pues de mi parte sería todo. No olviden ver, suscribirse, compartir y todas esas cosas que les hacen mejor que nosotros. Bye. Bye. Bye.